La idea de la ley del mínimo esfuerzo puede integrarse en el pensamiento estoico, enfocándose en la noción de aceptar las circunstancias y actuar en armonía con la naturaleza. En lugar de resistirse a los eventos que ocurren fuera de nuestro control, el estoico busca fluir con ellos, reconociendo que lo único bajo su poder son sus acciones y pensamientos. La ley del mínimo esfuerzo, en un contexto estoico, se traduce en una vida guiada por la aceptación y la eficiencia en la acción. Significa no luchar contra lo inevitable y usar la energía de manera sabia. Enfocándose solo en lo que se puede controlar, el estoico comprende que la resistencia innecesaria a lo que ocurre o intentar cambiar lo que está fuera de su dominio solo genera fatiga mental y sufrimiento. Por el contrario, actúa en concordancia con la realidad, adaptándose y respondiendo de la manera más eficiente posible. En lugar de luchar contra las corrientes de la vida, el filósofo estoico trabaja con ellas, maximizando el uso de su energía para lo que realmente importa: sus virtudes, sus decisiones y sus respuestas internas. Al aceptar lo que no se puede cambiar y al enfocarse en lo que sí puede transformar su propio carácter y conducta, sigue la ley del mínimo esfuerzo en un sentido profundo y consciente. Es un camino de serenidad en el que se alinea con la naturaleza, aceptando cada momento como un acontecimiento que, si se enfrenta con serenidad y perspectiva, siempre nos llevará al lugar correcto. El estoico, al aplicar esta perspectiva de la ley del mínimo esfuerzo, se enfoca en la claridad mental y en la simplicidad de sus decisiones. Sabe que muchas veces el esfuerzo innecesario proviene de luchar contra la realidad o de intentar controlar lo incontrolable, como las opiniones de los demás, los eventos externos o el curso natural de la vida. En lugar de eso, elige un enfoque de aceptación serena, en el que cada acción se toma con conciencia y precisión, sin añadir un peso emocional extra. Este modo de actuar no significa pasividad, sino sabiduría en la acción. Implica actuar solo cuando es necesario, y cuando lo hace, el estoico se mueve con una intención clara, buscando la virtud y el bienestar interior. Al entender que las cosas fluyen como deben y que cada evento tiene su razón de ser, el filósofo estoico aprende a estar en paz con lo que sucede, sin gastar energía en conflictos internos o externos innecesarios. Para él, el mínimo esfuerzo no es un camino de evasión, sino una manera de vivir en equilibrio, uniendo sus decisiones a su propósito de vida. Significa aceptar cada momento y cada circunstancia como una oportunidad para ejercer sus principios y actuar con integridad, pero siempre con una mente tranquila, sin tensiones innecesarias y sin desear que la realidad sea diferente de lo que es. En esta aceptación profunda, encuentra libertad y poder verdadero, fluyendo en armonía con la naturaleza y con su propio ser. Imagina a alguien que está en su trabajo y de repente se entera de que habrá una reestructuración en la empresa. Muchas personas a su alrededor comienzan a preocuparse, a hablar de rumores y anticipar lo peor. Algunos incluso se sienten angustiados y empiezan a actuar desde el miedo, tratando de controlar lo que no pueden, como la decisión de la empresa o la opinión de sus jefes. En cambio, alguien que sigue un enfoque estoico, aplicando la ley del mínimo esfuerzo, adoptaría una actitud diferente. Este individuo reconoce que no tiene control sobre la reestructuración ni sobre si su puesto se verá afectado. Acepta la situación como parte de la realidad y el flujo natural de la vida. En lugar de gastar energía en preocuparse por lo que podría suceder, decide enfocarse en lo que sí puede controlar: cómo desempeña su trabajo en el presente, cómo mejora sus habilidades y cómo se mantiene abierto a las oportunidades que puedan surgir dentro o fuera de esa empresa. Al hacerlo, no solo conserva su paz mental, sino que actúa de manera eficiente, sin perder energía en preocupaciones o acciones que no cambiarán el resultado. Esta persona sigue el principio estoico de aceptar lo que sucede y usar su energía de manera precisa, concentrándose en sus propias acciones y respuestas. De esta manera, fluye con la situación, sin resistencia, y se adapta a los cambios con serenidad, aprovechando lo que venga de la mejor manera posible. Imagina a alguien en su trabajo que se entera de una reestructuración en la empresa. Las personas a su alrededor comienzan a preocuparse, a hablar de rumores y a anticipar lo peor, como si nadaran contra una corriente fuerte y agitada, desperdiciando energía en intentar controlar lo incontrolable. En cambio, alguien que sigue un enfoque estoico
Aplicando la ley del mínimo esfuerzo, adopta una actitud diferente, similar a la de un ave que vuela sin esfuerzo, dejándose llevar por el viento. Este individuo entiende que no puede controlar la decisión de la empresa ni cambiar el curso de los acontecimientos externos, sabe que resistirse a la realidad o tratar de influir en algo que no está en su poder solo le llevará a fatiga y frustración. Así que, en lugar de preocuparse, acepta la situación como parte del flujo natural de la vida, como un río que fluye de manera inevitable. Decide centrar su energía en lo que sí puede controlar, cómo desempeña su trabajo en el presente, cómo mejora sus habilidades y cómo se mantiene abierto a nuevas oportunidades, ya sea dentro o fuera de la empresa. Al actuar así, no solo conserva su calma, sino que, como un pájaro que se deja llevar por las corrientes de aire, usa su energía de manera precisa, sin esfuerzo innecesario. Esta persona se alinea con la realidad, adaptándose con serenidad y flexibilidad a los cambios que vienen. En lugar de luchar contra lo inevitable, flota con la corriente, encontrando libertad y paz en aceptar lo que es, dejando que su vuelo sea ligero y natural. Aplicando la ley del mínimo esfuerzo, desde un punto de amor y comprensión, el enfoque se convierte en un camino de aceptación y empatía profunda hacia nosotros mismos y los demás. La esencia de esta perspectiva estoica implica actuar en sintonía con la naturaleza humana, reconociendo que resistir las diferencias o los comportamientos de otros solo genera tensiones y conflictos. En cambio, la verdadera sabiduría y el mínimo esfuerzo surgen cuando aceptamos que cada ser humano, en su esencia, está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Desde este punto de vista, el amor y la comprensión se vuelven una práctica natural y sin esfuerzo. Como una flor que se abre al sol, significa no forzar nuestras expectativas sobre los demás, sino aceptar a las personas como son, con sus virtudes y sus defectos, entendiendo que las diferencias son parte del flujo natural de la vida. Al hacerlo, nos liberamos del peso de la resistencia y el juicio, y en su lugar, cultivamos una actitud abierta, donde la energía fluye sin esfuerzo hacia la compasión y la conexión. En lugar de luchar contra lo que no entendemos o intentar cambiar a los demás para que se ajusten a nuestras expectativas, elegimos fluir como el agua, adaptándonos y aceptando lo que es. Este enfoque permite crear un espacio de humanidad donde el respeto y la empatía se convierten en la base de nuestras interacciones. Tal como un árbol se inclina con el viento, sin quebrarse, actuamos con flexibilidad y amabilidad, sin imponer nuestra forma de ser, sino entendiendo que todos estamos en un camino único de aprendizaje y crecimiento. Al aplicar esta ley, entendemos que el amor verdadero y la comprensión no requieren esfuerzo, porque surgen naturalmente cuando dejamos de oponernos a la realidad y aceptamos lo que es. La vida se convierte en una danza ligera, en la que, al actuar con amor y comprensión, atraemos esa misma energía, haciendo de nuestras relaciones un lugar de paz y de crecimiento compartido. Siguiendo esta filosofía, el estoico que aplica la ley del mínimo esfuerzo desde el amor y la comprensión, entiende que la lucha por controlar o cambiar a los demás solo lleva a una vida de tensiones innecesarias y frustración. En su lugar, opta por una actitud de aceptación, reconociendo que cada persona tiene su propio camino y desafíos. Este enfoque permite que sus interacciones fluyan con suavidad, como el curso natural de un río que sigue su cauce sin esfuerzo, adaptándose a las rocas y obstáculos que encuentra. La práctica de la empatía, desde este punto de vista, implica escuchar sin juzgar, ofreciendo un espacio seguro donde las personas se sientan comprendidas y aceptadas, como un árbol que da sombra sin discriminar quién se refugia bajo sus ramas. El estoico ofrece su presencia y apoyo sin condiciones. Este acto de amor y comprensión, al no imponer expectativas ni intentar cambiar a otros, permite que las relaciones crezcan de manera auténtica, basadas en la aceptación mutua y el respeto. Además, en la relación con uno mismo, esta ley nos invita a dejar de resistir nuestras propias emociones y pensamientos, aceptando con amabilidad aquello que surge en nuestro interior. En lugar de criticarnos o exigirnos ser diferentes, aprendemos a ser pacientes y comprensivos con nosotros mismos, cultivando una relación de amor propio que se extiende naturalmente hacia los demás. Esto crea un ciclo positivo, en el que lo que damos, recibimos, y lo que recibimos, damos.
La energía se mueve de manera libre y sin esfuerzo, permitiéndonos vivir en un estado de armonía, tanto en nuestras relaciones como en nuestra propia experiencia interna. Al final, el acto de aplicar la ley del mínimo esfuerzo, desde el amor y la comprensión, es un acto de libertad. Es reconocer que la verdadera fuerza no está en luchar contra lo que es, sino en fluir con ello, aceptando con serenidad y amabilidad todo lo que la vida y las personas nos presentan. Este es el camino hacia una vida más humana, donde el esfuerzo se transforma en un movimiento natural de conexión y entendimiento, y donde la paz se encuentra en la simplicidad de aceptar y amar sin condiciones. Al aplicar la ley del mínimo esfuerzo, desde el amor y la comprensión, el estoico se libera de la carga de intentar controlar el comportamiento de los demás y de imponer su propia visión del mundo. En lugar de resistir y forzar, adopta una actitud de aceptación, sabiendo que cada persona tiene su propio ritmo y aprendizaje. Esta aceptación se convierte en un acto de amor que no requiere esfuerzo porque no se espera nada a cambio. Se basa en la comprensión de que todos estamos en el mismo proceso, aunque en diferentes etapas y con distintos desafíos. Esta perspectiva permite que las relaciones fluyan de manera natural, como el aire que circula libremente sin obstáculos, haciendo que cada interacción sea una oportunidad para conectar y compartir desde un lugar de autenticidad. La energía se conserva y se utiliza de manera sabia, enfocándose en lo que realmente es importante: construir puentes en lugar de muros, ofreciendo un espacio de seguridad y respeto. Así, el estoico practica la ley del mínimo esfuerzo al dejar de lado el juicio y la expectativa, permitiendo que el amor y la comprensión sean la base sobre la cual se relaciona con el mundo. En este camino, la relación con uno mismo también se transforma. La autoaceptación se convierte en un principio central, donde no se resiste lo que surge en la mente o en las emociones. Al igual que el sol que brilla sin discriminación, el amor propio se practica sin condiciones, acogiendo cada parte de la experiencia interna con la misma calidez y apertura. Este acto de amabilidad consigo mismo se refleja en la forma en que se relaciona con los demás, creando un círculo virtuoso en el que el mínimo esfuerzo se traduce en máximo impacto, ya que lo que se da es lo que se recibe. Así, la ley del mínimo esfuerzo se convierte en un camino de paz y armonía, donde cada acto y cada pensamiento fluyen en sintonía con la naturaleza y con la esencia del ser humano. Este enfoque permite vivir de manera ligera y libre, en un estado donde el amor y la comprensión no son esfuerzos, sino la forma natural de estar presente en el mundo. En este espacio de conexión, se crea un ambiente de mayor humanidad, donde la simplicidad y la aceptación son las fuerzas que construyen una vida equilibrada y plena. Aplicar la ley del mínimo esfuerzo desde un enfoque estoico implica reconocer que nuestra mente tiene la capacidad de permanecer en silencio y en paz, sin juzgar y sin reaccionar automáticamente ante las circunstancias externas. Es un ejercicio de soltar las expectativas y no identificarse con cada pensamiento que surge, comprendiendo que no todo lo que pasa por nuestra mente es verdad o requiere nuestra atención. Este enfoque se basa en la idea de que podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin necesariamente creérnoslas o dejarnos llevar por ellas. La mente tiene la tendencia natural a interpretar y evaluar todo lo que percibe, pero al practicar la autoobservación y la aceptación, aprendemos a no darle tanto peso a esas interpretaciones. De esta manera, evitamos el esfuerzo de resistir, cambiar o reaccionar constantemente ante lo que sucede en nuestra experiencia interna y externa. Al estar en ese estado de presencia silenciosa, permitimos que las cosas simplemente sean, sin añadir capas de juicio o interpretación que nos agoten. Como una hoja que cae suavemente al suelo sin resistencia, nos movemos a través de la vida con ligereza, entendiendo que no todo lo que pensamos debe convertirse en una verdad o en una reacción. Este silencio mental, esta capacidad de no creernos todo lo que surge en nuestra mente, nos abre la posibilidad de vivir en un estado de mayor libertad y fluidez. Este estado de silencio mental y aceptación implica dejar de resistir la realidad y empezar a fluir con ella, sin añadir juicios innecesarios. En lugar de enfrentarnos a cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta o algo que debemos solucionar, lo observamos pasar, como nubes que se mueven a través del cielo sin cambiar su esencia. Este enfoque permite que la mente se libere del esfuerzo constante de evaluar y categorizar cada experiencia,
y en su lugar se abre un espacio para la tranquilidad y la claridad. La práctica estoica de no identificarse con los pensamientos y de no aferrarse a ellos nos invita a vivir con una ligereza que surge al dejar de creer todo lo que nuestra mente nos dice. Al aprender a cuestionar y a observar sin reaccionar, podemos ver las situaciones con una perspectiva más amplia, sin las distorsiones del miedo, la preocupación o la duda. Es una forma de actuar con eficiencia y serenidad, sabiendo que en realidad muchas de las tensiones que sentimos provienen de darle demasiada importancia a los pensamientos y de identificarnos con ellos como si fueran la realidad absoluta. Cuando aceptamos que la mente puede permanecer en silencio y que no todo lo que pensamos debe convertirse en una acción o en una emoción, liberamos una gran cantidad de energía. Esa energía que antes se gastaba en resistir o reaccionar, ahora se canaliza en vivir de manera más consciente y en armonía. La ley del mínimo esfuerzo, entonces, no solo se trata de actuar con menos esfuerzo físico, sino también de liberar nuestra mente de las ataduras de pensamientos y juicios innecesarios. En este estado, podemos conectar con la esencia de lo que realmente somos. Más allá de las narrativas y juicios de nuestra mente, entendemos que nuestra naturaleza es la de estar en paz, en silencio, y que esa calma es el estado natural que podemos cultivar al soltar la necesidad de creer o reaccionar ante todo lo que surge. Como el agua que fluye sin obstáculos, nuestra experiencia se vuelve más fluida, más conectada con la realidad y menos afectada por las interpretaciones mentales que tantas veces nos desvían de la simplicidad y la serenidad de vivir en el presente. En última instancia, aplicar la ley del mínimo esfuerzo a nivel mental es un acto de profunda humanidad. Es recordar que, en esencia, somos seres capaces de vivir en paz y en silencio, y que podemos elegir no aferrarnos a las construcciones de nuestra mente. Esta libertad nos permite experimentar la vida con mayor claridad, actuar desde un lugar de calma y relacionarnos con nosotros mismos y con los demás de una forma más auténtica y compasiva. Al dejar de creer en cada pensamiento y aprender a vivir con menos esfuerzo mental, abrimos un camino hacia una existencia más ligera y en armonía con la naturaleza. Al vivir en este estado de silencio y aceptación mental, estamos alineándonos con el flujo natural de la vida, un flujo que no requiere de nuestra constante intervención ni esfuerzo. La mente, cuando no es observada, tiene la tendencia de saltar de un pensamiento a otro, de crear historias y de aferrarse a ellas como si fueran verdades absolutas. Sin embargo, al aplicar la ley del mínimo esfuerzo, aprendemos a observar esos pensamientos sin involucrarnos, dejándolos pasar como el viento que sopla sin aferrarse a nada. Este desapego mental es lo que permite que nuestro interior permanezca en calma, incluso en medio de circunstancias externas turbulentas. El estoico entiende que no siempre es necesario reaccionar o intervenir, y que muchas veces el mayor acto de sabiduría es permitir que las cosas sigan su curso. Como un río que encuentra su camino sin forzar el paso, el estoico se mueve a través de la vida con una actitud de observación y aceptación. Esto no significa resignación o pasividad, sino una forma de actuar con claridad y precisión cuando es necesario, pero siempre desde un estado de serenidad y equilibrio. Es en este estado de calma donde podemos ver las situaciones con mayor objetividad, sin las distorsiones que los juicios y los pensamientos apresurados suelen crear. Al practicar esta aceptación, comenzamos a ver que la paz no es un objetivo distante, sino un estado que surge cuando dejamos de resistir y de esforzarnos en contra de la naturaleza de las cosas, cuando aceptamos que no todo lo que pensamos debe ser creído y que nuestra mente puede descansar en el presente sin necesidad de juzgar o controlar. Se abre un espacio para experimentar la vida en su forma más pura. Esta pureza se manifiesta en la capacidad de encontrar belleza en lo simple, de disfrutar de los momentos sin expectativas y de relacionarnos con los demás desde un lugar de apertura y comprensión. El mínimo esfuerzo se convierte en una práctica diaria de soltar, de dejar ir las expectativas y de confiar en que, al igual que la naturaleza, todo encuentra su lugar y su tiempo. No es necesario forzar el crecimiento de una planta para que florezca. De la misma manera, no es necesario forzar nuestra experiencia de vida para que sea plena. Cuando aprendemos a fluir con las circunstancias, a permitir que los pensamientos surjan y se disuelvan sin resistencia, experimentamos una libertad
que va más allá de lo que imaginamos. Es la libertad de ser, sin las cadenas de las expectativas y los juicios. En este estado de fluidez, la vida se convierte en una danza ligera, en la que cada paso se toma con suavidad y en sintonía con el entorno. El estoico, al aplicar la ley del mínimo esfuerzo, entiende que la fuerza verdadera reside en la flexibilidad, en la capacidad de adaptarse y en la sabiduría de saber cuándo actuar y cuándo dejar que las cosas simplemente sean. Esta flexibilidad no es debilidad, al contrario, es la fuerza que permite a un árbol doblarse con el viento y no quebrarse, o a un río seguir su curso, sin importar los obstáculos que encuentre en su camino. Este enfoque nos invita a vivir con menos carga, soltando la necesidad de controlar, de ser siempre fuertes o de tener siempre la razón. Nos recuerda que la verdadera humanidad se encuentra en aceptar la vulnerabilidad y en comprender que, al igual que todos los seres de la naturaleza, estamos en un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. Al aplicar la ley del mínimo esfuerzo, abrazamos nuestra humanidad y permitimos que la vida se despliegue sin las tensiones y resistencias que nosotros mismos creamos, y en esa entrega encontramos una paz y una libertad que son la verdadera esencia de lo que significa vivir plenamente. La aceptación, desde la perspectiva estoica y en línea con la ley del mínimo esfuerzo, implica abrirse a la realidad tal como es, sin resistencia ni deseo de que las cosas sean distintas. Este enfoque significa observar cada situación, persona y circunstancia como parte de un orden natural que se despliega en el momento presente. En lugar de enfrentarse a lo que ocurre o de crear fricción interna al desear que las cosas fueran diferentes, el estoico elige fluir con lo que la vida presenta, reconociendo que cada evento tiene su lugar y propósito, aunque no siempre sea evidente en el momento. Cuando practicamos la aceptación, liberamos una gran cantidad de energía que de otro modo gastaríamos en luchar contra lo inevitable. Al soltar las expectativas y abrazar la realidad, permitimos que la vida fluya de manera más natural, como el curso de un río que no se resiste a las rocas en su camino, sino que las rodea y sigue adelante sin esfuerzo. Esta aceptación no es una resignación pasiva, sino una decisión activa de alinearnos con el presente, de entender que la paz interna no se encuentra en cambiar el mundo exterior, sino en ajustar nuestra perspectiva y abrazar lo que es. La aceptación entonces actúa como una puerta que abre el camino hacia la serenidad. Nos permite observar las situaciones sin añadir peso emocional innecesario, dejando de lado la fricción que surge cuando intentamos forzar la realidad a que se ajuste a nuestras expectativas. En este estado de aceptación, la energía fluye sin obstáculos y nuestras acciones se vuelven más precisas y efectivas porque ya no cargan con la resistencia del «debería ser de otra manera». Además, al aceptar a las personas tal como son, reconocemos su humanidad y la nuestra, entendiendo que todos estamos en un proceso de crecimiento. Esta actitud reduce los conflictos y nos permite relacionarnos desde un lugar de comprensión y empatía, sin imponer nuestras expectativas ni intentar cambiar a los demás. Es un acto de amor que no solo nos libera a nosotros, sino que también libera a quienes nos rodean, permitiendo que las relaciones fluyan con más facilidad y autenticidad. La aceptación, aplicada a las circunstancias que no podemos controlar, nos otorga una sensación de libertad, ya que al dejar de lado la lucha constante, permitimos que la vida sea tal como es. En este espacio, podemos encontrar el verdadero mínimo esfuerzo, donde la mente descansa y el corazón se abre a la experiencia presente, encontrando paz en lo que es, tal como es. Fluir con las circunstancias, personas y momentos implica abrirse a lo que la vida nos presenta, sin crear resistencia ni expectativas. En lugar de desear que las cosas sean distintas, se trata de encontrar serenidad en lo que es, tal como se manifiesta en cada instante. Esta perspectiva reduce la tensión interna y nos permite movernos con más ligereza, como el agua que se adapta a cualquier forma sin perder su esencia. En lugar de gastar energía en cambiar aquello que está fuera de nuestro control, podemos redirigir nuestra atención y esfuerzo a lo que realmente está en nuestras manos, nuestras reacciones, pensamientos y acciones. Al hacerlo, logramos un estado de mayor fluidez, en el que nuestras decisiones son precisas y efectivas,
porque no están cargadas de la frustración que surge de querer modificar lo que escapa de nuestro dominio. Este enfoque también implica ver a las personas en su humanidad, reconociendo que, al igual que nosotros, tienen sus propios procesos y aprendizajes. Al relacionarnos desde este lugar de apertura, las conexiones se hacen más ligeras, ya que dejamos de imponer expectativas y, en su lugar, encontramos formas de conectarnos y entendernos en el presente, sin forzar cambios. Frente a las circunstancias, este modo de vivir se traduce en encontrar calma, incluso en medio de situaciones complejas. Nos alineamos con el flujo natural de la vida, confiando en que, al soltar la necesidad de controlar o resistir, podemos encontrar un estado de paz y claridad que nos permite actuar de manera más sabia y en sintonía con nuestra esencia. Como una hoja que se deja llevar por la brisa sin esfuerzo, avanzamos por la vida con una sensación de ligereza, permitiendo que todo fluya sin tensión, encontrando en ello nuestra verdadera fortaleza. Este enfoque de fluir con las circunstancias nos invita a vivir de una manera más consciente y conectada con el presente. En lugar de invertir tiempo y energía en desear que las cosas sean diferentes, aprendemos a encontrar armonía en cada momento, viendo cada situación como parte del flujo natural de la vida. Así, nuestras acciones no están motivadas por la lucha o el conflicto, sino por un sentido de paz interior y claridad que nos permite responder de manera más auténtica y efectiva. Al dejar de resistirnos, nuestra energía se conserva y se utiliza de manera más eficiente, enfocándose en aquello que realmente podemos influir: nuestra actitud, nuestras decisiones y el modo en que elegimos vivir cada instante. Este enfoque se convierte en una fuente de libertad, pues nos damos permiso para ser flexibles y adaptarnos sin las ataduras de expectativas rígidas que solo generan frustración. La mente, en lugar de estar constantemente en tensión, se relaja, lo que nos permite ver las cosas con una perspectiva más amplia y objetiva. Esta apertura también se refleja en nuestras relaciones. Al interactuar con los demás sin exigir que se ajusten a nuestras expectativas, creamos un espacio de respeto y comprensión. Dejamos que cada persona sea como es, reconociendo que todos estamos en un proceso continuo de crecimiento y transformación. Esto fortalece nuestras conexiones, ya que se basan en la autenticidad y en el respeto mutuo, y no en la imposición de cómo creemos que los demás deberían ser. La verdadera libertad surge cuando soltamos la necesidad de controlar el curso de los eventos y nos permitimos movernos en sincronía con la naturaleza de la vida, como una corriente que se adapta al cauce sin esfuerzo. En este estado experimentamos una ligereza que nos permite avanzar con calma, sabiendo que no siempre es necesario actuar o intervenir, sino simplemente observar y responder cuando es realmente necesario. Esta forma de vivir, lejos de ser un escape, es un camino hacia la sabiduría. Aprendemos que, en la simplicidad de fluir sin resistencias, encontramos un poder real que va más allá del esfuerzo constante. Es la fuerza de la flexibilidad, la capacidad de adaptarse y de mantenernos en equilibrio, independientemente de las circunstancias externas. En este estado, las tensiones disminuyen y la vida se siente menos pesada, permitiéndonos disfrutar de la pureza de cada momento, con una mente abierta y un corazón en paz. Así, el mínimo esfuerzo no se trata de evitar o ignorar, sino de ser conscientes y estar presentes, permitiendo que lo que surja en la vida ocurra sin obstáculos. Mientras nosotros permanecemos en un estado de serenidad y claridad, este es el verdadero arte de moverse con ligereza, de encontrar fuerza en la adaptabilidad y de experimentar la vida como una oportunidad constante para crecer sin esfuerzo, fluyendo con gracia y sabiduría. Al vivir en este estado de fluidez y apertura, empezamos a comprender que muchas de las tensiones que cargamos provienen de nuestra propia mente y de la manera en que nos relacionamos con las experiencias. En lugar de enfrentar la vida con rigidez, tratando de controlar o predecir cada detalle, nos damos el permiso de soltar, de permitir que las cosas se desarrollen en su propio ritmo y tiempo. Esta capacidad de adaptarnos, como el bambú que se inclina con el viento pero nunca se quiebra, nos brinda una fortaleza que no está en la resistencia, sino en la capacidad de fluir con lo que es. Cuando elegimos este enfoque, experimentamos un sentido profundo de libertad y alivio. La vida ya no se siente como una batalla constante donde todo debe ser controlado, sino como una danza en la que cada movimiento está en sintonía con lo que ocurre en el entorno. Al dejar ir la lucha, nos damos cuenta de que muchas de las situaciones que parecían complicadas pierden su peso,
y lo que queda es la esencia pura de cada momento, llena de posibilidades para aprender y crecer. Esta perspectiva también nos permite enfrentarnos a los desafíos con una actitud de calma y curiosidad, en lugar de preocupación o estrés. Los obstáculos se convierten en oportunidades para ajustar nuestro enfoque, para practicar la flexibilidad y para ver las cosas desde un ángulo diferente, sin necesidad de imponer soluciones forzadas. En lugar de empujar contra la corriente, elegimos flotar, sabiendo que muchas veces es la propia corriente la que nos lleva al lugar correcto. La práctica de esta actitud nos enseña que la verdadera fortaleza y claridad no vienen de la resistencia o del esfuerzo desmedido, sino de la confianza en el proceso, la confianza en que, si nos movemos en armonía con lo que se nos presenta, encontraremos las respuestas y los caminos adecuados. Es una forma de vivir que va más allá de simplemente reaccionar a los eventos. Se trata de ser conscientes de que cada paso, cada decisión y cada momento tienen un propósito, incluso cuando no lo entendemos de inmediato. Con el tiempo, esta manera de vivir se convierte en un refugio interno, un espacio en el que, sin importar lo que ocurra afuera, podemos encontrar paz, la paz que proviene de saber que no necesitamos tener todo bajo control, que está bien dejar que las cosas se desarrollen por sí solas y que la vida, cuando la dejamos fluir, tiende a encontrar su equilibrio. Este estado de mente abierta y flexible nos permite responder a los desafíos con serenidad y a las alegrías con gratitud, siempre con la certeza de que en el fluir de la vida todo tiene un lugar y un sentido. Finalmente, esta forma de vivir no solo beneficia nuestro bienestar personal, sino que también tiene un impacto positivo en quienes nos rodean. Cuando nos movemos con ligereza, creamos un ambiente de tranquilidad que invita a otros a hacer lo mismo, a dejar de luchar contra lo que no pueden cambiar y a encontrar serenidad en lo que tienen. De esta manera, nuestra presencia se convierte en una fuente de paz y equilibrio, un recordatorio de que es posible vivir en armonía, incluso en un mundo lleno de caos y cambios constantes. Asumir la responsabilidad de nuestra vida, según este enfoque, implica reconocer que somos los únicos responsables de nuestras reacciones y decisiones, sin culpar a otros ni a las circunstancias externas. Al fluir con las situaciones tal como son, también tomamos las riendas de cómo las interpretamos y cómo respondemos, viendo cada experiencia como una oportunidad para aprender y crecer. Este sentido de responsabilidad nos libera de la mentalidad de víctima y nos coloca en un lugar de poder y de libertad, donde nuestras acciones están alineadas con nuestras intenciones y valores. En lugar de ver los problemas como obstáculos que nos detienen, los interpretamos como retos que nos invitan a practicar nuestra flexibilidad y a encontrar nuevas formas de avanzar. Al responsabilizarnos de nuestra vida, entendemos que cada situación, por complicada que parezca, tiene algo que enseñarnos. Nos convertimos en participantes activos de nuestro propio desarrollo. En lugar de dejarnos arrastrar por las circunstancias, esto nos permite avanzar con más ligereza, ya que en lugar de resistir o luchar contra lo que sucede, transformamos esas experiencias en lecciones que fortalecen nuestra capacidad de adaptarnos. Esta perspectiva de responsabilidad nos lleva a un estado de fluidez donde nuestras acciones se sienten naturales y sin esfuerzo, porque surgen desde la aceptación y la conciencia de que, si bien no controlamos lo que ocurre fuera, sí podemos elegir cómo responder y qué aprender de cada evento. Es un acto de sabiduría en el que dejamos de malgastar energía, culpando o resistiendo, y en su lugar, la utilizamos para crecer y mejorar. Así, cada desafío se convierte en una oportunidad para alinear nuestras acciones con nuestras verdaderas intenciones, permitiendo que todo fluya en armonía. Al incorporar esta actitud, nuestra energía se canaliza de manera eficiente, enfocándose en lo que sí está bajo nuestro control. En lugar de lamentarnos por las circunstancias o las acciones de otros, tomamos las decisiones que nos permiten avanzar, sabiendo que el verdadero cambio siempre empieza desde nuestro interior. Este enfoque nos da la libertad de elegir, de actuar y de fluir sin las ataduras de la culpa o la frustración, entendiendo que la vida, cuando la asumimos con responsabilidad y conciencia, nos ofrece las herramientas necesarias para crecer. En este camino, cada paso se convierte en una oportunidad para practicar la responsabilidad de manera consciente, observando cómo nuestras acciones pueden transformar nuestra experiencia y la de quienes nos rodean.
Este sentido de responsabilidad se extiende también a nuestras relaciones, donde, en lugar de culpar a los demás o esperar que cambien, buscamos ser un ejemplo de adaptación y serenidad, inspirando a otros a hacer lo mismo. Nos convertimos en agentes de cambio, no porque imponemos nuestra voluntad, sino porque nuestras acciones fluyen en sintonía con nuestras intenciones y valores. En última instancia, asumir la responsabilidad de nuestras vidas nos permite vivir con un sentido de propósito y libertad que va más allá de las circunstancias. Es la elección de ver cada momento, cada reto y cada relación como una parte fundamental de nuestro camino de crecimiento, permitiendo que nuestras acciones, pensamientos e intenciones se alineen con el flujo natural de la vida. De esta manera, no solo experimentamos una mayor paz interna, sino que también creamos un impacto positivo y transformador a nuestro alrededor, haciendo que la vida se sienta ligera y llena de significado, incluso en medio de las adversidades. Cuando asumimos la responsabilidad de nuestra vida, descubrimos que todo lo que experimentamos, bueno o desafiante, forma parte de nuestro crecimiento. Cada situación se convierte en un reflejo de nuestro proceso interno, y en lugar de enfocarnos en lo que está mal o en las circunstancias externas, miramos hacia adentro para encontrar las respuestas y las lecciones. Esta forma de actuar nos libera de la carga de esperar que las cosas sean diferentes, y en su lugar, nos lleva a transformar nuestras percepciones y reacciones, alineando nuestras acciones con la realidad presente. Al movernos desde un lugar de responsabilidad, nos damos cuenta de que tenemos el poder de crear nuestra experiencia, independientemente de las circunstancias. De esta manera no buscamos escapar o resistir lo que ocurre, sino que, como el navegante que ajusta sus velas al viento, encontramos las mejores formas de adaptarnos, manteniendo el rumbo sin esfuerzo. Este enfoque nos permite usar la energía que antes gastábamos en resistir o culpar para construir algo positivo y significativo en nuestras vidas. La responsabilidad también implica ser conscientes de cómo nuestras decisiones impactan a otros. Al entender que nuestras acciones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean, nos volvemos más intencionales en nuestro comportamiento, buscando actuar de una manera que refleje nuestros valores y principios. Esto no significa buscar la perfección, sino comprometerse con el aprendizaje continuo, con la humildad de aceptar nuestros errores y la voluntad de corregir el rumbo cuando sea necesario. En este proceso, los desafíos se transforman en oportunidades para desarrollar la resiliencia y la sabiduría. El estoico que asume su responsabilidad sabe que cada momento difícil es una oportunidad para practicar la virtud, para afinar su capacidad de respuesta y para crecer en el conocimiento de sí mismo. Esta perspectiva nos lleva a enfrentar las pruebas de la vida con una mente abierta y un corazón dispuesto, confiando en que cada experiencia, por dura que sea, puede ser un maestro si estamos dispuestos a aprender. Además, la responsabilidad nos permite conectar de manera más auténtica con otros. Al dejar de culpar y de buscar fuera de nosotros las causas de nuestros malestares, nos volvemos más comprensivos y empáticos. Entendemos que, al igual que nosotros, todos están en un proceso y que cada persona enfrenta sus propios desafíos. Esto nos da la oportunidad de ser un apoyo, de compartir nuestra experiencia y de contribuir positivamente a la vida de quienes nos rodean, sin imponer, sino inspirando a través de nuestra propia coherencia y tranquilidad. Al final, vivir con responsabilidad y en alineación con la ley del mínimo esfuerzo no es un acto de sacrificio, sino de libertad y claridad. Nos libera de las cadenas de la expectativa, de la frustración y de la culpa, y nos coloca en un lugar donde todo se siente más ligero, donde cada decisión fluye de manera natural. La vida se convierte en un proceso fluido, en el que cada paso que damos se siente alineado con nuestro propósito, en armonía con el presente y con la realidad que estamos construyendo, momento a momento. En este estado somos capaces de apreciar la vida en su forma más pura, reconociendo que cada experiencia tiene su razón de ser. Dejamos de luchar contra la corriente y, en cambio, aprendemos a navegar con ella, entendiendo que en el flujo natural de la vida siempre hay un equilibrio, una lección y una oportunidad para crecer. La responsabilidad, entonces, se convierte en el pilar sobre el cual construimos una vida plena y en paz, una vida que fluye con intención y sabiduría, sin las fricciones y cargas que provienen de la resistencia y el rechazo. El desapego, en sintonía con la responsabilidad y el flujo natural de la vida,
es un pilar fundamental para aplicar la ley del mínimo esfuerzo. Soltar el apego a los resultados y a la necesidad de controlar cada detalle nos libera de una carga inmensa, permitiéndonos actuar con ligereza y claridad en lugar de estar constantemente enfocados en el futuro o en lo que creemos que debería suceder. Nos permitimos vivir el presente con apertura, confiando en que las cosas se desarrollarán de acuerdo con el orden natural de la vida. Cuando practicamos el desapego, dejamos de aferrarnos a un único resultado o a una expectativa específica, lo que nos permite estar más en paz con lo que se nos presenta en cada momento. No significa que no actuemos o que no tengamos intenciones claras, sino que no permitimos que nuestra felicidad y serenidad dependan de que las cosas salgan exactamente como lo planeamos. Este estado nos da la libertad de actuar sin esfuerzo, con una confianza profunda en que, si damos lo mejor de nosotros mismos y actuamos con sabiduría, lo que sea necesario llegará en su momento. El desapego también implica soltar la ilusión de control, esa creencia de que podemos y debemos manejar cada aspecto de nuestra vida para que todo salga bien. Entender que muchas cosas están fuera de nuestro control y que el universo tiene su propio ritmo y forma de operar, nos ayuda a liberarnos de la ansiedad y de las tensiones que surgen cuando intentamos forzar las situaciones. Al fluir en este estado, nos convertimos en observadores activos, tomando decisiones desde un lugar de serenidad y dejando que los resultados se desarrollen sin apegarnos a ellos. Este enfoque permite que nuestras acciones se alineen de manera más natural con nuestras intenciones, sin la carga de la expectativa ni la rigidez de controlar cada paso. En lugar de preocuparnos por cómo se desarrollará todo, nos enfocamos en lo que está en nuestras manos en el presente. Actuando con claridad y apertura, esto no solo reduce el esfuerzo innecesario, sino que también nos coloca en un estado de armonía donde todo fluye con mayor facilidad. Porque no estamos creando resistencias internas, el desapego nos permite experimentar la vida como una aventura en la que cada momento es una oportunidad para aprender y crecer. Sin la presión de obtener resultados específicos, nos abrimos a recibir lo que el universo tiene para ofrecernos, confiando en que cada experiencia, por buena o difícil que parezca, es parte de un proceso más amplio que está siempre en movimiento. Este acto de confianza y de soltar nos permite ver la vida con ojos nuevos, sin las distorsiones que vienen del miedo o la necesidad de control. Al desapegarnos de los resultados, también mejoramos nuestras relaciones, ya que dejamos de imponer expectativas sobre los demás. Al no necesitar que las personas actúen de una manera específica para que nos sintamos bien, nos relacionamos desde un lugar de respeto y libertad. Damos espacio para que cada persona se exprese y viva su camino, sin las presiones que surgen del apego. Este desapego nos permite conectar de manera auténtica, creando relaciones más fluidas y sinceras. Finalmente, el desapego se convierte en una fuente de fuerza y libertad, pues nos permite movernos a través de la vida sin la carga de la expectativa o el temor. Como el viento que pasa sin quedarse atrapado en ningún lugar, aprendemos a avanzar con ligereza, confiando en que todo lo necesario se manifestará cuando deba hacerlo. En este estado, nuestras acciones son naturales y sin esfuerzo, reflejando una confianza profunda en el flujo del universo y en nuestra capacidad de adaptarnos y crecer con cada experiencia que se nos presenta. Al soltar el apego y dejar que las cosas fluyan, encontramos una paz interior que va más allá de los resultados externos. Y en esa paz, descubrimos que la vida es mucho más ligera y plena cuando permitimos que todo siga su curso, sin forzar, sin luchar, y con la certeza de que todo se acomoda en el momento perfecto. Cuando vivimos desde un estado de desapego, aprendemos a observar la vida con una perspectiva amplia y serena. Este desapego no es una indiferencia pasiva, sino una postura activa de confiar en el flujo natural de las cosas. Es reconocer que aunque tengamos objetivos y aspiraciones, no necesitamos aferrarnos a ellos para encontrar paz o significado en nuestra vida. Al soltar la presión de que todo salga según nuestras expectativas, liberamos nuestra mente y nuestro corazón, permitiendo que la energía fluya sin obstáculos y que nuestras acciones sean más espontáneas y auténticas. En este estado, cada paso que damos se siente menos pesado, porque no cargamos con la tensión de pensar constantemente en el resultado final. Nos concentramos en el momento presente, en hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos, y dejamos que las cosas se desarrollen de manera natural,
Como una semilla que se planta en la tierra y se deja crecer con el tiempo, confiamos en que el proceso de la vida llevará todo a su lugar, y nosotros simplemente nos enfocamos en cultivar y nutrir lo que está en nuestras manos. Esta confianza en el proceso también nos permite enfrentar las adversidades con más resiliencia. Al soltar el apego a cómo deberían ser las cosas, estamos más preparados para aceptar y adaptarnos a lo que es, sin que las dificultades nos desestabilicen o nos llenen de frustración. Entendemos que cada evento, incluso aquellos que inicialmente parecen ser contratiempos, puede ser una oportunidad para aprender, crecer y redirigir nuestro camino. Este enfoque nos convierte en personas flexibles, capaces de moverse con ligereza a través de las vicisitudes de la vida, como un río que encuentra nuevas formas de fluir cuando se enfrenta a un obstáculo. El desapego también abre un espacio para la creatividad y la exploración. Al no estar encadenados a una sola forma de hacer las cosas o a un único resultado, nos permitimos explorar caminos diferentes y probar nuevas maneras de abordar los desafíos. Esta libertad de elección y adaptación nos da la oportunidad de descubrir aspectos de nosotros mismos y de nuestras capacidades que, de otro modo, habrían permanecido ocultos bajo la presión del apego y del control. Además, el desapego fomenta una relación más armónica con los demás. Cuando no necesitamos que las personas se ajusten a nuestras expectativas para sentirnos bien, les damos la libertad de ser quienes son. Este respeto y apertura crean un espacio donde las relaciones pueden desarrollarse sin tensiones ni manipulación. Nos convertimos en compañeros de vida que acompañan sin imponer, que apoyan sin exigir y que disfrutan de la conexión en su forma más pura y auténtica. Al vivir desapegados, experimentamos una forma de libertad interior que no depende de las circunstancias externas. Es una paz que proviene de saber que todo lo que necesitamos para estar bien, ya lo tenemos dentro de nosotros, y que, independientemente de lo que ocurra afuera, podemos encontrar un sentido de equilibrio y satisfacción. Este desapego nos invita a ver la vida como un juego en el que no importa tanto el resultado, sino la experiencia misma, el proceso de descubrir, de aprender y de crecer en cada etapa. En este flujo de confianza y libertad, nos damos cuenta de que el verdadero valor no está en acumular logros o controlar resultados, sino en cómo nos relacionamos con la vida misma. Encontramos un sentido de plenitud en el simple hecho de estar presentes, de apreciar cada momento tal como es, y de dejar que las cosas se desarrollen sin nuestra intervención constante. Al soltar las riendas y permitir que el universo nos sorprenda, abrimos la puerta a posibilidades y experiencias que, de otro modo, habrían quedado fuera de nuestro alcance debido a la rigidez de nuestras expectativas. En última instancia, el desapego se convierte en un arte de vivir, un equilibrio delicado entre la acción y la entrega. Es aprender a hacer lo mejor que podemos en cada momento, pero también saber cuándo soltar y confiar en el flujo de la vida nos permite movernos con gracia, sin las cargas y tensiones que suelen acompañar al apego, y nos da la oportunidad de vivir una vida en la que cada experiencia, buena o desafiante, se convierte en parte de un viaje continuo de crecimiento y autoconocimiento. En esta danza entre el esfuerzo y la rendición, descubrimos la verdadera esencia de lo que significa vivir en paz y armonía, tanto con nosotros mismos como con el mundo que nos rodea. Si este mensaje resonó contigo y quieres llevar estos conceptos a tu vida cotidiana, no olvides suscribirte al canal. Tu suscripción es una forma de apoyar este espacio donde exploramos temas como el desapego, la responsabilidad y el equilibrio interior. Además, me encantaría conocer tus pensamientos y experiencias, así que deja tus comentarios abajo. ¿Cómo aplicas el desapego en tu vida? ¿Qué impacto ha tenido asumir la responsabilidad de tus acciones? Cada comentario enriquece esta comunidad y nos ayuda a crecer juntos. Nos vemos en el próximo video.